La sangre corría por la mejilla de Elijah, mientras toda la cabina se quedaba en silencio. A las 30,000 Elijah Parker, de 7 años, acababa de ser abofeteado por un hombre de negocios blanco que le escupió. «Mantén tus sucias manos alejadas de mi asiento». La huella roja de la mano ardía en la piel oscura del niño, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Nadie se movió hasta que el veterano del ejército Marcus Daniels se levantó del asiento 14C. Su pierna protésica brillaba bajo las luces de la cabina. «Señor Marcus», se dirigió a empresario con voz fría. «Acabas de cometer el mayor error de tu vida. Antes de continuar con esta impactante historia real, ¿desde dónde la ves hoy? Si crees en la justicia y defendiendo la discriminación, presione el botón me gusta y suscríbase para mantenerse actualizado sobre las historias que exponen una realidad que muchos enfrentan a diario. ¿Qué habrías hecho si hubieras presenciado este momento? El Boeing 737 estaba en el avión permaneció en el aire durante poco más de una hora, cuando comenzaron los primeros signos de problemas. Elijah Parker, de 7 años, se sentó en el asiento 15B, su pequeño tamborileando ansiosamente con los dedos sobre la bandeja, mientras miraba por la ventana las nubes de algodón de azúcar. Su madre, Tamara Parker, una madre soltera de 32 años con cálidos ojos marrones y una expresión perpetuamente preocupada, se sentó a su lado, revisando documentos médicos en su tableta. Volaban de Atlanta a Boston, donde Elijah tenía previsto tratamiento especializado en el Hospital Infantil de Boston para una rara afección neurológica que agravó sus síntomas de TDAH. Esta cita tardó 8 meses en conseguirse y Tamara trabajó turnos dobles en el hospital donde era enfermera para poder pagar el viaje. «Mami, ¿cuánto falta?», Elijah susurró, balanceando las piernas, incapaz de alcanzar el suelo. Su mochila de dinosaurio azul real estaba metida debajo del asiento enfrente a él. De vez en cuando, empujado por sus pies inquietos. «Todavía faltan 2 horas, cariño. Intenta mantener la calma. Recuerda tus ejercicios de respiración», susurró Tamara, colocando una mano suave sobre su rodilla rebotando. Podía sentir los ojos del pasajero frente a Elijah, clavándose en ellos a través del espacio entre asientos. Warren Kensington, un hombre de negocios blanco de 54 años con un impecable hombre, vestido con un traje color carbón a medida, se movía incómodamente y suspiraba dramáticamente cada vez que Elijah se movía. Sacudió su asiento. Su ralo cabello rubio estaba perfectamente peinado, sus manos cuidadas, adornadas con un pesado anillo de oro que captaba la luz cada vez que ajustaba su asiento. «Controla a tu hijo», murmuró lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos lo oyeran cuando llegaron por primera vez. Abordó. En ese momento, Tamara había decidido ignorarlo, concentrándose en cambio en acomodando a Elijah con sus artículos de confort y medicamentos. Pero a medida que avanzaba la situación, la irritación de Warren aumentaba. Cada vez que Elijah se movía nerviosamente o pateaba accidentalmente el asiento, Warren se tensaba visiblemente, con el cuello tenso. «Pagué primera clase, pero me bajaron de categoría por un cambio de equipo», se quejó al empresario que estaba a su lado. «Ahora estoy atrapado en la clase económica con gente que no sabe cómo criar hijos. Sus hijos». Su compañero, un hombre calvo de unos 60 años, asintió con simpatía, pero lanzó una mirada incómoda hacia Tamara, quien fingió no oír. «Elijah, cariño, ¿por qué no dibujar un rato?», sugirió Tamara sacando un libro para colorear y crayones de su bolso. Elijah asintió con entusiasmo, pero en su entusiasmo por abrir el nuevo paquete de crayones, dejó caer varios que rodaron debajo del asiento de Warren. Mientras pensaba, el niño se desabrochó el cinturón y se arrodilló en su asiento, extendiendo la mano hacia adelante para recuperarlos. Sus pequeñas manos, sin darse cuenta, empujó el asiento de Warren mientras luchaba por alcanzar los crayones caídos. «Eso es todo», Warren espetó, girando en su asiento con tanta fuerza que su cóctel de cortesía se derramó sobre sus pantalones. «Ya he tenido suficiente de esto». Su rostro estaba contorsionado por la rabia mientras miró a Elijah con enojo, quien se quedó paralizado de miedo. «Estoy tratando de hacer negocios en este vuelo, y no puedo concentrarme con tus interrupciones constantes».
Tamara inmediatamente puso un brazo protector alrededor de su hijo. Le pido disculpas si le ha molestado, señor. Tiene TDAH y, de hecho, estamos viajando para recibir tratamiento médico. Warren frunció el ceño con disgusto. Claro que sí. Hoy en día todos los hijos tienen alguna excusa. Cuando yo era pequeño lo llamábamos mala crianza y falta de disciplina. Él miró a Elijah de arriba abajo con desdén. O tal vez sea simplemente la forma en que los hijos de algunas personas están programados naturalmente. El racista tono de voz no pasó desapercibido para Tamara, ni para los pasajeros que los rodeaban, y se removían incómodos en sus asientos. Un hispano o una mujer al otro lado del pasillo apartó la mirada mientras una pareja blanca de edad avanzada intercambiaba miradas de desaprobación. Aunque no era así, no estaba claro si su desaprobación iba dirigida a Warren o a Elijah. Tamara respiró hondo. Su entrenamiento de enfermera empezó a funcionar mientras controlaba su creciente ira. Señor, le agradecería que no hiciera suposiciones sobre mi hijo o mi crianza. Estamos haciendo lo mejor que podemos en una situación difícil. Warren se burló. Claramente, lo mejor que puedas no es suficiente. Algunas personas no deberían volar si no pueden controlar a sus crías. Se dio la vuelta, murmurando lo suficientemente alto como para ser escuchado. Típico. Siempre lo han hecho. Excusas. Elijah, sintiendo la angustia de su madre, intentó con más fuerza quedarse quieto, su pequeño cuerpo prácticamente vibrando por el esfuerzo. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras susurraba, «Lo siento, mami. Estaré bien». La azafata, Jessica Bell, de 27 años, con una sonrisa practicada y el cabello rubio recogido en un moño reglamentario, se acercó con el carrito de bebidas. Ella se inclinó hacia Warren. «¿Está todo bien aquí, señor?» Warren se quejó de inmediato. No, todo está bien. Este niño detrás de mí ha estado pateando mi asiento e interrumpiendo todo el vuelo. Pidió cortésmente a la madre que lo controlara, pero aparentemente eso es demasiado pedir. Jessica miró a Tamara y Elijah, con expresión cuidadosamente neutral. «Estoy seguro de que nadie quiere sentirse incómodo. Quizás podríamos encontrarte otro asiento, señor». Warren entrecerró los ojos. «¿Por qué debería ser yo quien moverse? Reservé este asiento específico por espacio para las piernas». Antes de que Jessica pudiera responder, a Elijah se le cayó accidentalmente la tableta, que se deslizó hacia adelante y volvió a chocar contra el asiento de Warren. Era una tableta pequeña, un empujón apenas perceptible, pero fue la cerilla que encendió el polvorín. Warren se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie con un movimiento fluido, elevándose sobre la madre y el niño. «Eso es», exclamó. Rugió con el rostro morado de rabia. Antes de que nadie pudiera reaccionar, su mano se extendió como un rayo golpeando a Elijah en el cara con la palma abierta. La bofetada resonó por la cabina como un disparo. Sangre goteaba desde donde el anillo de firma de Warren había tocado la mejilla de Elijah, y una perfecta huella roja floreció en la piel oscura del chico. «¡Quita tus sucias manos de mi asiento!», gritó Warren. Toda la cabina se congeló en un silencio atónito. El pequeño cuerpo de Elijah se puso rígido con shock antes de desplomarse en silenciosos sollozos contra el costado de su madre. El rostro de Tamara pasó de la sorpresa a la furia protectora, pero antes de que pudiera desabrocharse el cinturón de seguridad, un movimiento, desde varias filas más adelante, llamó la atención de todos. Marcus Daniels, de 38 años, un veterano negro del ejército, sentado en el 14C, se elevó hasta alcanzar su altura máxima de 1,90. Su prótesis, su pierna, un recordatorio de su servicio en Afganistán, brillaba débilmente bajo las luces de la cabina mientras se dirigía, deliberadamente hacia Warren. La expresión engreída del empresario vaciló cuando Marcus se acercó a la casa del veterano. Su porte militar era inconfundible. «Señor». Marcus se dirigió a Warren y su voz profunda resonó en el ahora silencioso «Cabaña». «Acabas de cometer el mayor error de tu vida», intentó Warren, para enorgullecerse. «Esto no es asunto tuyo. Ese chico ha sido una molestia durante todo el vuelo». Marcus, su expresión permaneció tranquila, pero sus ojos eran de piedra. «He estado observando
La única molestia en este vuelo es el hombre adulto, que acaba de agredir a un niño de 7 años con necesidades especiales. Se acercó bajando la voz para que solo Warren pudiera oír. Me he enfrentado a combatientes talibanes con más humanidad de la que estás mostrando ahora. Ahora. Volvió a alzar la voz, dirigiéndose a toda la cabina. ¿Habían presenciado lo que acababa de pasar? Este hombre golpeó a un niño. Murmullos de confirmación recorrieron la sala. Avión. La confianza de Warren comenzó a flaquear al darse cuenta de que la marea de la opinión pública se estaba volviendo en su contra. Él estaba interrumpiendo mi viaje. Tengo derechos como cliente que paga. Jessica, el vuelo auxiliar, empujó a varios pasajeros congelados. Señor, debe regresar a su asiento inmediatamente. Golpeando a otro pasajero es un delito federal. Se volvió hacia Warren. Señor, necesito que me acompañe a otro asiento mientras resolvemos esto. El rostro de Warren se contorsionó de indignación. ¿Yo qué? ¿Qué hay de ellos? Esto es indignante. La voz del capitán resonó por el intercomunicador. Este es tú, capitán al habla. Estamos experimentando turbulencias. Todos los pasajeros y la tripulación deben regresar a sus asientos. Y abróchense los cinturones de seguridad inmediatamente. Jessica parecía desgarrada, claramente queriendo separar a Warren de Elijah y Tamara, pero sujeto a protocolos de seguridad. Marcus no se movió. Regresaré a mi asiento. Cuando este hombre se aleja de este niño, Warren se burló. ¿Sabes quién soy yo? No puedes decidir dónde me siento. La expresión de Marcus no cambió. Yo sé exactamente lo que eres, y a menos que quieras saber qué pasa cuando atacas a un niño frente a un avión lleno de testigos, encontrarás otro asiento. Ahora, algo en la mente constante de Marcus. La mirada debió haber comunicado la gravedad de la situación porque Warren de repente agarró su bolso de computadora portátil. Empujó a Jessica. Esto es ridículo. Voy a presentar quejas contra toda esta aerolínea. No oí nada más. Mientras Warren se dirigía furioso hacia la parte delantera del avión, Jessica se arrodilló rápidamente junto a Elijah. Déjame traerte un poco de hielo para esa mejilla, cariño. Miró a Tomorrow con una expresión de disculpa que no llegó a sus ojos. Siento mucho que esto haya pasado. Traeré un botiquín de primeros auxilios enseguida. Mientras se alejaba apresuradamente, Marcus tomó el asiento ahora vacante al lado de Tamara, girándose para mirarla a ella y a Elijah. Soy Marcus Daniels, ex médico del ejército. ¿Puedo revisar ese corte? Tamara asintió agradecida, con lágrimas en los ojos, corriendo por su rostro. Gracias. No sé qué habría pasado si no hubieras intervenido. Mientras Marcus gentilmente examinó la mejilla de Elijah, el capitán hizo otro anuncio. Damas y caballeros, debido a problemas de control de tráfico aéreo en el aeropuerto Boston Logan, nos pusieron en espera. Nuestra nueva hora estimada de llegada es aproximadamente 90 minutos más tarde de lo programado. Disculpen las molestias. Tamara se puso seria. No puedo perderme esta cita. Tardaron meses en programarla. Marcus le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Primero lo primero. Cuidemos de este valiente joven y luego nos ocuparemos del resto. Pero cuando Jessica regresó con el primer botiquín de primeros auxilios, todos notaron a Warren en la primera fila, escribiendo furiosamente en su teléfono, girándose ocasionalmente para mirar fijamente. Los miró con una mirada que prometía que este conflicto estaba lejos de terminar. La bolsa de hielo presionaba la mejilla hinchada de Elijah. Trajo un alivio temporal, pero las heridas emocionales fueron más profundas que cualquier dolor físico. Marcus Daniels permaneció en el asiento junto a ellos. Su entrenamiento militar era evidente en la forma en que escaneaba la cabina, manteniendo una mirada atenta en Warren Kensington, quien había sido reubicado en la primera fila. «Eres muy valiente, hombrecito», dijo Marcus, suavemente a Elías, cuyos sollozos se habían calmado y se habían convertido en sollozos ocasionales. Cuando tenía más o menos tu edad, tuve un profesor que me trataba diferente por el color de mi piel. Me obligaba a sentarme en la parte de atrás. Nunca me llamó la atención, ni siquiera cuando levanté la mano primero. Elijah miró hacia arriba. La curiosidad superó momentáneamente su angustia. «¿Qué hiciste?» Marcus sonrió. Las líneas alrededor de sus ojos se arrugaron. Estudié el doble, obtuve las mejores notas de la clase. Mi abuela siempre me decía,
La excelencia es tu mejor venganza. Pero ya sabes, ¿qué? Se acercó con aire conspirativo. No debería ser así. Ningún niño debería enfrentarse a discriminación. Y lo que te pasó hoy estuvo mal en todos los sentidos. Mañana se secó las lágrimas con una mano aún agarrando los deditos de su hijo. Gracias de nuevo por intervenir. Tantos la gente simplemente observaba. Una mujer blanca de mediana edad al otro lado del pasillo se inclinó y ofreció un paquete de galletas. Para el pequeño, dijo con una sonrisa amable, mi nieto también tiene TDAH. No es viajar con tranquilidad. Un hombre de negocios asiático se acercó con cautela unas filas atrás. Grabé lo que pasó en mi teléfono, dijo. Dijo en voz baja. Si necesita una declaración de testigo para la policía, con gusto se la proporcionaré. Uno por uno, otros. Los pasajeros comenzaron a mostrar pequeños gestos de apoyo. Una estudiante universitaria le ofreció a Elijah su tableta llena de juegos. Una pareja de ancianos negros se movió para sentarse cerca, formando una barrera protectora entre los Parker y el frente del avión donde Warren estaba sentado furioso. A veces la gente buena encuentra su coraje después de que el impacto inicial se desvanece. Fuera, observó Marcus. Me recuerda a mi unidad en Afganistán. Cuando las cosas se pusieron difíciles, fue duro, pero descubrimos quiénes éramos realmente. Jessica, la azafata, regresó con formularios para que Tamara, completo. Son informes de incidentes, explicó, con voz profesional. Pero sus ojos no se encuentran con los de mañana. El capitán ha avisado por radio y la policía del aeropuerto se reunirá con el avión para tomar declaraciones. Dudó. Debo advertirle que el señor Kensington es exigiendo presentar cargos por acoso. El rostro de Tamara se ensombreció. ¿Acoso? Mi hijo de 7 años fue agredido físicamente. Jessica asintió. Rápido. Claro, por eso intervendrá la policía. Mientras se alejaba, Marcus frunció el ceño. Algo no cuadra en su respuesta. Dos ensayaron. Él miró hacia la parte delantera del avión donde Warren mantenía una intensa conversación telefónica, gesticulando con enojo. Eso el hombre ya está moviendo los hilos. El avión comenzó su descenso hacia el aeropuerto internacional Logan de Boston, el capitán anunciando que finalmente tenían autorización para aterrizar. Elijah aferró su mochila de dinosaurio, con los ojos abiertos y renovados ansiedad. ¿Me arrestará la policía, mami? Tamara lo abrazó fuerte. No, cariño. No hiciste nada malo. Absolutamente nada. Cuando el avión aterrizó y rodó hacia la puerta, la tripulación de vuelo pidió a todos los pasajeros que permanecieran sentados. 2 policías uniformados del aeropuerto abordaron el avión, seguidos de un avión cerrado detective. Para sorpresa de todos, Warren inmediatamente se levantó y se acercó. Mientras hablaban rápidamente y señalaban a Elijah y Tamara, el detective asintió, tomando notas mientras los pasajeros comenzaban a murmurando confundido. Marcus se puso de pie. Oficial, soy testigo directo de lo que sucedió. Este hombre, señaló a Warren, agredió físicamente a ese niño, sin provocación. El detective miró a Marcus con expresión ilegible. Tomaremos declaración a todos los involucrados, señor. Por favor, permanezcan sentados por ahora. La voz de Warren se escuchó en el cabina. El niño pateó mi asiento violentamente durante todo el vuelo. Simplemente me estiré hacia atrás para detenerlo y él me arañó. Mira. Extendió la mano hacia adelante, mostrando un pequeño rasguño que no había estado presente durante el incidente. Marcus abrió la boca para protestar, pero el detective levantó la mano. Señor, llegaremos a su declaración. Por favor, tenga paciencia. El empresario asiático se puso de pie. Tengo evidencia en video de lo que realmente sucedió. La almohadilla facial de Warren se movió ligeramente antes de recuperar su compostura. Eso viola las leyes de privacidad. No tenías derecho a grabarme sin consentimiento. El empresario miró incierto y el detective intervino. Continuemos esta conversación fuera de la aeronave. Señor Kensington, si puede acompañar al oficial Chin. Señora, se dirigió a Tamara. Tú y tu hijo deberán venir con el oficial Wallace y conmigo. Si alguien tiene información relevante, por favor, esperar en la puerta C-42 para dar su declaración. Mientras desembarcaban, Marcus permaneció cerca de Tamara y Elijah,
Su porte militar aparentemente disuadió a Warren de una mayor confrontación. En la terminal ellos los separaron en habitaciones diferentes. Pasaron las horas mientras se tomaban declaraciones. El teléfono del empresario asiático estaba... Lo examiné, pero de repente pareció haber problemas técnicos para acceder al video. Es imposible, protestó. Solo lo vi en el avión. Se solicitó la grabación de seguridad del aeropuerto de la zona de embarque, pero, según se informó, no estaba disponible debido a una actualización del sistema que casualmente estaba en curso. Mientras tanto, Elijah creció cada vez más angustiado en la pequeña sala de interrogatorios. Su condición médica lo hacía casi imposible para que se quedara quieto durante el largo interrogatorio. «Necesita su medicación», suplicó Tamara. «Nuestro equipaje probablemente esté todavía en el carrusel. Por favor». Cuando finalmente los liberaron, encontraron a Marcus esperándolos con el rostro sombrío. «Warren salió en 30 minutos. Les informó. Hizo algunas llamadas y de repente está libre mientras tú estás detenida para interrogarte». Tamara miró su reloj y se quedó sin aliento. «La cita en el hospital. Nos la perdimos». Sus hombros se hundieron en la derrota. Meses de espera se acabaron. Marcus apretó la mandíbula. «Esto no es terminado. Mi vuelo de conexión a Chicago salió hace horas, pero no voy a dejarte con esto sola». Salió su teléfono. «Déjame hacer algunas llamadas. Tengo un viejo amigo del ejército que ejerce la abogacía aquí en Boston». Mientras recogían su equipaje y se dirigían a la parada de taxis, vieron a Warren siendo escoltado hasta una camioneta negra que los esperaba. Su expresión de suficiencia, al verlos, levantó su teléfono y les tomó una foto deliberadamente antes de subirse al vehículo. ¿De qué se trataba?, se preguntó Tamara en voz alta acercando a Elijah. Marcus, su expresión se ensombreció. «Nada bueno. Necesitamos estar preparados. Hombres como ese no aceptaron que los plantaran». Ellos contraatacaron con más fuerza. Mientras su taxi se alejaba en la acera, ninguno de ellos notó a Jessica, la azafata, observando desde la terminal, su expresión conflictiva mientras ella aferró su teléfono, con el pulgar sobre un mensaje que había escrito pero que aún no había enviado. ¿Alguna vez has presenciado discriminación y se pregunta por qué más gente no alza la voz? Comenten primero si creen que Marcus hizo lo correcto, interviniendo, o en segundo lugar, si crees que debería haberse metido en sus propios asuntos. Dale me gusta y suscríbete para ver el programa. Tu apoyo a quienes se oponen a la injusticia. ¿Qué crees que Warren planea con esa llamada? Elijah recibe el tratamiento médico que necesita desesperadamente. La batalla apenas comienza. El horizonte de Boston brillaba contra el cielo que oscurecía mientras Tamara arropaba a Elijah en la cama del hotel. El niño finalmente había caído exhausto. Dormir después de horas de ansiedad y lágrimas. La cita médica perdida pesaba mucho en su mente mientras se apartó los rizos del vendaje que le cubría la mejilla. «¿Cómo está?», preguntó Marcus suavemente desde la puerta que conectaba sus habitaciones contiguas. Tamara inicialmente había dudado en aceptar su oferta de reservar la habitación contigua a la de ellos, pero después de los acontecimientos del día, estaba agradecida por su presencia protectora. Finalmente dormida, susurró, uniéndose a Marcus en la sala de estar y cerrando la puerta del dormitorio a medias. «Llamé al hospital de nuevo, pero no pueden reprogramar hasta el próximo mes como muy pronto». Marcus frunció el ceño, fijando su laptop en la mesa de centro. «Eso no está bien. A ver si mis contactos pueden ayudarme a que se apruebe antes». Hizo una pausa. Su expresión era seria. «Hay algo que deberías ver». Giró la pantalla hacia ella, revelando una red social publicación que ya había sido compartida miles de veces. El titular decía: «Rebelde niño ataca a empresario durante vuelo. Padre amenaza con violencia». Abajo había un profesional fotografía tomada de Warren Kensington, luciendo distinguido en un entorno empresarial, en contraste con una toma borrosa de Marcus de pie en el pasillo del avión, con expresión severa. La historia que subyacía retrataba a Warren como la víctima de un niño fuera de control y un hombre agresivo que lo había amenazado. Tamara se llevó la mano a la boca. «Eso no es lo que... ¿Cómo es posible que publiquen estas mentiras?». Marcus bajó el cursor y reveló la fuente. Boston Business Journal, una subsidiaria de Kensington Media Group. Es propietario del medio y no solo esta.
Abrió varias pestañas más, cada una con versiones similares de la historia que aparecen en varios medios, plataformas. El grupo de medios Kensington controla 17 medios de comunicación en todo el país. Está inundando la zona con su versión antes de que la verdad salga a la luz. El teléfono de Tamara vibró con una notificación, luego otra y otra. Ella lo recogió con manos temblorosas y descubrió que sus cuentas de redes sociales estaban inundadas de mensajes de odio de extraños. Enséñeles modales a sus hijos. Lea uno. A algunas personas no se les debería permitir tener niños, dijo otro. Más inquietantes fueron los que incluían el nombre de su hotel y vagas amenazas de pagarles una visita. ¿Cómo nos encontraron?, susurró, presa del pánico. Marcus la tomó, el teléfono con cuidado. La foto que tomó en el aeropuerto. Probablemente tenga datos de ubicación incrustado. Necesitamos trasladarte a un lugar más seguro. Empezó a recoger sus pocas pertenencias sin desempacar. Mi compañero del ejército, Alex, nos espera. Tiene una casa de huéspedes donde estarán a salvo hasta que resolvamos esto. Mientras empacaban apresuradamente, Tamara. El teléfono sonó con un número desconocido. Tras dudarlo un momento, contestó por el altavoz. Señora Parker, preguntó con voz formal. Soy el Dr. Williams del Hospital Infantil de Boston. Llamo por el estado de salud de su hijo. Cita reprogramada. El corazón de Tamara dio un vuelco. Sí, gracias por devolver la llamada tan rápido. El tono del médico se mantuvo clínico. Me temo que se ha planteado una inquietud de seguridad sobre su próxima visita. Hemos recibido informes de una posible interrupción y, por lo tanto, estamos implementando protocolos de detección adicionales. Marcus y Tamara intercambiaron miradas de alarma. ¿Problema de seguridad? ¿De qué habla? El Dr. Williams se aclaró la garganta. Hemos recibido información de que el caso de su hijo podría atraer atención mediática no deseada que podría interrumpir las operaciones del hospital. Para él, por la seguridad de todos los pacientes, debemos posponerlo hasta que la situación se resuelva. Tamara luchó por mantener la voz firme. Mi hijo necesita un tratamiento especializado que solo su centro ofrece en esta región. Esta cita tardó 8 meses para asegurar. Entiendo, señora Parker, pero la política del hospital es clara. Nosotros nos pondremos en contacto contigo cuando cambien las circunstancias. La llamada terminó abruptamente, dejando a Tamara mirando su teléfono con incredulidad. Esto no puede estar pasando, susurró. Elijah necesita ese tratamiento. Su condición empeorará sin él. La expresión de Marcus se endureció. El alcance de Kensington es mayor de lo que pensaba, pero dos pueden jugar a este juego. Sacó su propio teléfono y comenzó escribiendo rápidamente. ¿Qué haces?, preguntó Tamara mirando por encima de su hombro, contraatacando. La verdad para Elijah. Le mostró el hashtag que había creado. Adjunto un relato conciso de lo que realmente ocurrió en el avión, con cuidado de incluir solo hechos verificables. Conseguí 5,000 seguidores gracias a mi trabajo de defensa de los veteranos. No es una cifra enorme, pero sí suficiente para iniciar una contranarrativa. En cuestión de horas, mientras se instalaban en la apartada casa de huéspedes perteneciente a la amiga de Marcus, Alexandra West, el hashtag comenzó a sonar, ganando terreno. Los grupos de veteranos lo amplificaron, seguidos por las organizaciones de derechos civiles y de bienestar infantil. Defensores. Pero por cada partidario, parecía haber 2 detractores que cuestionaban su historia, o directamente llamándolos mentirosos. El verdadero golpe llegó poco antes de la medianoche, cuando Tamara recibió un correo electrónico de su empleador. Debido a la naturaleza controvertida de su reciente situación pública y su posible impacto en nuestro hospital reputación, lo estamos colocando en licencia administrativa con efecto inmediato. Se desplomó en el sofá. El teléfono se le resbaló de las manos. No puedo perder mi trabajo. Así es como pagar los tratamientos de Elijah. Marcus se sentó a su lado. Su expresión normalmente segura vaciló. Por primera vez. Lo siento mucho, Tamara. Esto se está saliendo de control. Mano. Tomó el control remoto para encender las noticias, pero inmediatamente deseó no haberlo hecho. Allí en la pantalla estaba Warren L. Propio Kensington fue entrevistado por un presentador comprensivo en un noticiero nacional. Programa. Siempre he defendido a los niños con necesidades especiales, decía.
Su expresión era una máscara perfecta de preocupación. Por eso este incidente fue tan perturbador. Cuando un niño se vuelve violento en un avión, crea una situación peligrosa para todos a bordo. El anfitrión asintió solemnemente. ¿Y estás diciendo que el padre te amenazó? Warren asintió, tocándose la mejilla donde un rasguño había aparecido misteriosamente. Apareció. Temí por mi seguridad. Este tipo de tácticas de intimidación no tienen lugar en la sociedad civil. A medida que la entrevista continuaba, apareció un banner de noticias de última hora en la parte inferior de la página. Pantalla. Exclusiva. El director ejecutivo, Warren Kensington, revela que es un importante donante para niños. Programas de necesidades especiales. Marcus apagó la televisión con disgusto. Está tratando de vacunarse contra las acusaciones de prejuicio, mientras que al mismo tiempo destruye su credibilidad. Mañana secó las lágrimas. ¿Qué clase de persona le hace esto a un niño? La respuesta llegó a la mañana siguiente cuando Alexandra West, amiga de Marcus y abogada de derechos civiles, llegó con una gruesa carpeta de investigación. Warren Kensington, de 54 años, director ejecutivo y mayoritario accionista de Kensington Media Group, leyó sus notas. Divorciado 3 veces, sin hijos, construyó su imperio. Adquirir medios de comunicación locales en dificultades y convertirlos en empresas rentables mediante la reducción de costos y sensacionalismo. Levantó la vista con tristeza y planea postularse al Senado el año que viene, con una plataforma de valores familiares. Alexandra, una formidable mujer afroamericana de unos 40 años con una dicción precisa y un carácter que no hace prisioneros actitud, extendió varios documentos sobre la mesa de la cocina. Está usando su plataforma mediática para controlar la narrativa, pero podemos contraatacar. Primero documentamos todo. Luego archivamos cargos de agresión contra él por atacar a Elijah. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Qué hay de la evidencia en video que desapareció convenientemente? La expresión de Alexandra era sombría. Estoy trabajando en ello. Mi asistente legal se está comunicando con los pasajeros del manifiesto de vuelo. Encontraremos testigos. Una notificación sonó en el teléfono de Marcus. Hablando de testigos, él levantó la pantalla que mostraba un mensaje directo de una cuenta privada. Yo era el auxiliar de vuelo en su vuelo. Yo quiero ayudar. ¿Podemos encontrarnos en un lugar privado? Alexandra entrecerró los ojos. Podría ser una trampa. Dile que solo en lugares públicos y que voy contigo. Mientras ellos. Después de organizar la reunión, Tamara se sentó con Elijah en el dormitorio de invitados tratando de mantener su ánimo a pesar de sus síntomas crecientes. Sin el tratamiento programado, su condición comenzaba a deteriorarse. La sutil temblor en sus manos había empeorado, y su capacidad de concentración había disminuido drásticamente. ¿Cuándo podemos irnos a casa? ¿Mamá?, preguntó en voz baja. Tamara forzó una sonrisa. Pronto, bebé. Nosotros solo necesito arreglar algunas cosas primero. Esa noche, mientras Marcus y Alexandra se preparaban para encontrarse con Jessica en un concurrido, en una cafetería del centro, el teléfono de Tamara se iluminó con una alerta de noticias que le heló la sangre. Servicios para niños en desuso. Se abrió una investigación en el caso Parker. El titular decía: el artículo citado fuentes anónimas cercanas a la investigación afirman que el comportamiento de Elijah en el vuelo generó dudas sobre su entorno familiar. Viene tras mi hija, Tamara, susurró horrorizado. Está intentando llevarse a mi hijo. Las oficinas de West Legal, los socios ocuparon el piso 14 de un elegante edificio en el centro de Boston, que ofrecía vistas panorámicas del puerto, que nadie, una persona en la sala de conferencias, estaba apreciando. Alexandra West caminaba de un lado a otro a lo largo de la mesa pulida, con los talones haciendo clic rítmicamente en el piso de madera, mientras dictaba notas a su asistente. Solicitar una orden judicial de emergencia remedio contra el grupo de medios Kensington por difamación, acoso e inflicción intencional de daño emocional, angustia. Agregue demandas por violaciones de derechos civiles bajo la ley estatal de Massachusetts. Hizo una pausa y se volvió hacia Tamara, quien, sentada encorvada en una silla ergonómica, con ojeras por otra noche sin dormir. La demanda que presentó esta mañana es frívola, diseñada para agotar tus recursos e intimidarte para que guardes silencio.
Marcus, que había estado en su teléfono, coordinando con grupos de apoyo para veteranos, levantó la vista bruscamente. ¿Está demandando a Tamara? ¿En qué motivos? La expresión de Alexandra era sombría. Difamación. Alegando la situación social, la campaña mediática ha dañado su reputación. También alega trauma psicológico por lo que hizo. Describe como una campaña de acoso orquestada. Recogió el documento legal repleto de jerga legal y acusaciones escandalosas. Pide $2 millones por daños y perjuicios. Los hombros de Tamara se desplomó aún más. No puedo pagar un abogado y mucho menos una demanda. Y ahora que mi trabajo está suspendido, Marcus le apretó la mano tranquilizándola. Tienes nosotros. Alex se encarga de tu caso pro bono. Alexandra asintió con firmeza. Claro que sí. Hombres como Kensington creen que pueden usar el sistema legal como arma contra las personas con menos recursos. No en mí. Mira. Tocó su tableta y apareció un calendario. Tenemos la reunión con Jessica Bell en 2 horas. Si realmente tiene pruebas del vuelo, podría cambiarlo todo. Mientras Alexandra se preparaba para la reunión, Tamara volvió a llamar al Hospital Infantil de Boston, pidiendo una cita más temprana. Cita para Elijah, cuyos síntomas empeoraban cada día. El administrador del hospital se disculpó, pero se mostró firme. Lo siento, señora Parker, pero no hay nada disponible antes. Tal vez podría considerar tratamientos alternativos. La sugerencia de que la atención neurológica especializada de su hijo podría ser reemplazada con alternativas confirmó las sospechas de Tamara de que la influencia de Kensington también había llegado al hospital. Marcus, al oír la conversación, inmediatamente comenzó a investigar otros centros médicos en estados vecinos. Hay un especialista en Nueva York. Sugirió que alguien pudiera ayudarnos. Tengo un amigo que podría llevarnos si es necesario. La cafetería, el lugar donde habían quedado Jessica, estaba lleno de clientes por la tarde, que les proporcionaban cobertura y testigos si algo salió mal. Alexandra insistió en llegar 30 minutos antes para asegurar una mesa de esquina, con visibilidad despejada hacia todas las salidas. Se aplican tácticas militares. Sorprendentemente bien en cuanto a la estrategia legal, le comentó a Marcus, quien asintió con aprecio. Jessica llegó puntual. Su actitud segura de azafata dio paso a una evidente ansiedad. Vestían ropa de civil y llevaban gafas de sol grandes, y miraban nerviosamente alrededor del café antes de acercarse a su mesa. Gracias por recibirme, dijo en voz baja deslizándose en la silla, con la espalda contra la pared. No tengo mucho tiempo. Alexandra fue directo al grano. Dijiste que querías ayudar. ¿Qué información tienes sobre el incidente? Jessica respiró hondo. Lo que pasó en ese vuelo fue exactamente como lo describió. El chico no hizo nada malo. El señor Kensington fue agresivo desde el momento en que subió, quejándose de que lo habían bajado de primera clase. Bajó la voz. Más información. Esto es lo que no sabes. La grabadora de voz de la cabina captura el sonido ambiental de las primeras filas del cabaña. Habría grabado todo el enfrentamiento, incluyendo la bofetada y los comentarios racistas. Marcus se inclinó hacia adelante. Esa evidencia sería irrefutable. ¿Puedes acceder a ella? Jessica negó con la cabeza. Ese es el problema. Esas grabaciones se almacenan automáticamente. Pero alguien solicitó que se guardara este segmento en particular, sobrescrito accidentalmente apenas 1 hora después de aterrizar. Sacó su teléfono, pero hice una copia primero. Los asistentes están capacitados para documentar incidentes disruptivos y tenía la sensación de que esto se pondría en peligro. Complicado. Cuando empezó a buscar el archivo de audio, Alexandra la detuvo. No aquí. Esto debe conservarse adecuadamente como prueba con la documentación de la cadena de custodia. Le entregó a Jessica su tarjeta. Ven a mi oficina mañana por la mañana. Tomaremos tu declaración oficial y grabaremos la grabación. Correctamente. Jessica dudó. Hay algo más que debes saber. Kensington Worldwide Holdings posee el 30% de la empresa matriz de Meridian Airlines. Cuando hizo esas llamadas desde el avión, no solo contactaba a sus abogados, llamaba a nuestra sede corporativa. La revelación de que la influencia de Warren se extendió a la propia aerolínea, lo que explica la tibia respuesta de la compañía y la evidencia desapareciendo. Cuando Jessica se fue, prometiendo ir a la oficina de Alexandra a la mañana siguiente,
Ninguno de ellos notó al hombre en una mesa cercana que había estado particularmente interesado en su conversación. Eso por la tarde, mientras revisaban la estrategia en la oficina de Alexandra, Tamara recibió una llamada inesperada del tribunal. Lashta Parker le habla el secretario del juez Holloway. El juez ha concedido la solicitud del señor Kensington de una medida cautelar orden. Usted y sus representantes tienen prohibido hacer declaraciones públicas sobre el incidente. Litigio pendiente. Alexandra contestó el teléfono. Soy Alexandra West, la esposa de la señora Parker, abogado de oficio. No recibimos notificación de esta audiencia. Esto es un procedimiento inapropiado y el juez determinó que esto calificaba como una audiencia ex parte de emergencia debido a problemas de reputación en curso. Daño. Recibirá la documentación oficial en breve. Violación de la orden podría resultar en cargos por desacato. Después de que terminó la llamada, Alexandra estaba furioso. Juez Holloway, no es casualidad. Necesito revisar los registros de financiación de la campaña. Su abogado paralelo recopiló la información en cuestión de minutos, confirmando sus sospechas. Kensington y sus empresas donaron $50,000 a la campaña de reelección del juez Holloway el año pasado. Marcus negó con la cabeza con disgusto. Así que nos callamos mientras él sigue difundiendo su versión a través de su imperio mediático. La expresión de Alexandra era sombría. Por ahora, pero esta extralimitación será contraproducente. A ningún juez le gusta que su imparcialidad cuestionada. Y esta conexión nos da motivos para solicitar un juez diferente. Ellos trabajaron hasta altas horas de la noche preparando contramociones y su propia demanda contra Kensington. Alrededor de la medianoche, Tamara llamó para ver cómo estaba Elijah, quien estaba siendo vigilado por el asistente de confianza de Alexandra en la casa de huéspedes. La noticia no estuvo bien. Tuvo otro ataque de ansiedad, informó el asistente. Sigue preguntando cuándo puede irse a casa y por qué el hombre malo lo lastimó. Mañana luchó contra las lágrimas. Dile que estaré allí pronto y me voy. La luz de noche estaba encendida. Mientras recogían sus pertenencias para irse, el teléfono de Alexandra sonó. Era su asistente legal, quien se había quedado para monitorear las comunicaciones legales entrantes. ¿Necesitas ver esto? De inmediato, dijo con urgencia. Los abogados de Kensington acaban de solicitar una atención psicológica de emergencia. Evaluación de Elijah, alegando que sus tendencias violentas representan una amenaza que requiere la intervención judicial. Tamara se quedó paralizada. Sus peores temores se hicieron realidad. Intentan llevarse a mi hijo. La expresión de Alexandra se endureció con una determinación férrea. Sobre mi cadáver. Esto es demasiado. Se volvió hacia Marcus. Llama a todos tus contactos. Grupos de veteranos, organizaciones de derechos civiles, redes de padres. No podemos hablar públicamente debido a orden de silencio, pero nada impide que otros se unan a la causa de Elijah. Al salir el edificio, el peso de lo que enfrentaban los oprimía. Warren Kensington tenía dinero, control de los medios, conexiones políticas, y ahora la ventaja inicial en los tribunales. Frente a estos recursos se alzaba una enfermera suspendida, un veterano discapacitado y un abogado decidido. Luchan no solo por la justicia, sino por la vida de un niño de 7 años. Futuro. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que Jessica no llegó a casa esa noche. Después de salir de la cafetería, la seguridad de la aerolínea se acercó a ella y la escoltó a una reunión con ejecutivos corporativos donde ahora estaba sentada, enfrentando el despido por incumplimiento de los protocolos de confidencialidad, a menos que entregó todas las copias de las pruebas y firmó un acuerdo de confidencialidad que la silenciaría permanentemente. El Hospital Infantil de Boston se alzaba como un faro de esperanza contra el cielo nublado de la mañana, sus modernas ventanas de cristal, fachada que refleja la promesa de sanación para miles de niños cada año. Para Elijah Parker, representaba su mejor oportunidad de controlarlo. La condición neurológica, combinada con su TDAH, dificultaba las actividades cotidianas. Pero mientras Tamara guiaba a su hijo a través de las puertas corredizas del departamento de neurología, esa esperanza estaba teñida de aprensión. Los síntomas de Elijah habían empeorado considerablemente en los días posteriores al incidente del vuelo. El temblor en sus manos se habían vuelto más pronunciadas,
lo que le dificultaba sostener un crayón o una cuchara. Su concentración se deterioró aún más y comenzó a experimentar espasmos musculares esporádicos que a veces dificultaba caminar. Marcus los acompañó, habiendo reprogramado la cita médica de su propio veterano en Chicago para quedarse con los Parker. Alexandra se había quedado para prepararse para una audiencia de emergencia programada para el día siguiente, con la esperanza de levantar la orden de silencio y contrarrestar la de Kensington, maniobras legales. La recepcionista del mostrador de facturación levantó la vista mientras se acercó. Su sonrisa de bienvenida vaciló ligeramente cuando el reconocimiento amaneció en sus ojos. «Parker para el Dr. Lawson en 9:30», dijo Tamara, tratando de ignorar el cambio de actitud de la mujer. La recepcionista tecleó en su computadora, con la boca apretada. «Sí, ya veo la cita aquí. Por favor, tome asiento. El doctor va un poco retrasado. Horario de esta mañana». Se acomodaron en la sala de espera donde Elijah intentó concentrarse en un libro de pasatiempos que Marcus lo compró. Otras familias en la sala de espera ocasionalmente miraban en su dirección. Algunas con curiosidad, otras con reconocimiento mal disimulado. Tamara se dio cuenta con una sensación de hundimiento de que la campaña mediática de Warren Kensington había sido eficaz. Estaba agradecida por la estricta política del hospital de no tomar fotografías, que al menos impedía que alguien les tomara una foto subrepticiamente. Después de casi una hora de espera, mucho después de que los pacientes que habían llegado después de ellos fueran llamados nuevamente, una enfermera finalmente apareció. «Parker, por aquí, por favor». La sala de reconocimiento estaba un ejemplar estándar con brillantes murales de animales pensados para tranquilizar a los pacientes jóvenes. El Dr. Lawson, un neurólogo de unos 50 años, con cabello entrecano y gafas de montura metálica, entró poco después con la mirada fija en su tableta, en lugar de mirarlos a los ojos. «La señora Parker, y este debe ser Elijah». Su tono era clínicamente distante. Carecía de la calidez que había mostrado durante su videoconsulta meses antes. Realizó un examen superficial, frunciendo el ceño ante el temblor de Elijah, pero tomando notas mínimas. «El protocolo de tratamiento, lo que discutimos anteriormente, implica un régimen de medicación especializado y una terapia neural dirigida», dijo. Finalmente, seguía sin hacer contacto visual. «Sin embargo, dada la complejidad en el caso de Elijah, me gustaría sugerir algunos enfoques alternativos». Tamara se enderezó silla. «Alternativa. Dr. Lawson, recurrimos específicamente a usted porque los tratamientos convencionales no han sido eficaz. Su trabajo pionero con la estimulación magnética transcraneal estaba mostrando resultados prometedores en casos como de Elijah». El Dr. Lawson se movió incómodo. «Sí. Bueno, tras revisar su caso con más detalle, no estoy seguro de que un candidato ideal para el ensayo de TMS». «¿Qué cambió?», preguntó Marcus. «Su ejército. El entrenamiento hace que la pregunta suene más como una exigencia que como una consulta. Sus síntomas solo han empeorado desde nuestra última». La mirada del médico se dirigió a Marcus y luego a otro lado. «Tenemos un estricto protocolos para ensayos clínicos. Los participantes no pueden tener complicaciones, factores». «¿Qué factores lo complican?», Tamara insistió. «Su condición es exactamente como consta en todos los registros que enviamos». El Dr. Lawson se aclaró la garganta. «También hay consideraciones de comportamiento. Incidentes recientes sugieren problemas de control de impulsos más allá de lo que es típico de su diagnóstico. La implicación de la silla de ruedas fue...». Claro. La versión de Kensington de los hechos que retrataba a Elijah como violento e incontrolable había llegado al hospital. Tamara reemplazó la conmoción inicial con ira. «Mi hijo fue víctima de agresión por un hombre adulto. No hizo nada malo». El Dr. Lawson finalmente miró directamente a Ella. Un destello de genuino arrepentimiento cruzó su rostro antes de ser reemplazado por una distancia profesional. «Señora Parker, yo solo puedo hacer recomendaciones basadas en la información médica disponible para mí». «¿Y qué información es esa?». «Exactamente», intervino Marcus, «porque parece que has estado leyendo historias sensacionalistas en lugar de información médica». «Informes». El médico se puso rígido.
Le proporcionaré algunos recursos para terapias alternativas que podrían ayudar a controlar sus síntomas hasta que... Dudó. Hasta que las circunstancias cambió. Cuando se dio la vuelta para irse, Tamara agarró la mano de su hijo. Esto no está bien, y lo sabes. ¿Qué pasó con lo primero? No hacer daño. El doctor se detuvo en la puerta, su de vuelta con ellos. Lo siento, de verdad que sí. Después de irse, Marcus sacó su teléfono. Voy a llamar a Alexandra. Algo anda muy mal aquí. Mientras, Tamara consoló a un Elijah confundido y decepcionado. Marcus salió al pasillo. Regresó minutos después. Su expresión es sombría. Alex está investigando las fuentes de financiación del hospital. Nos vemos en la cafetería en 20 minutos. Se dirigieron a la cafetería del hospital y encontraron una mesa tranquila en un rincón donde Elijah podía comer. El almuerzo que habían preparado mientras esperaban a Alexandra. El abogado llegó con aspecto agobiado pero decidida, con una carpeta gruesa bajo el brazo. Tuve que reprogramar la preparación para el tribunal, pero esto no podía esperar, dijo deslizándose en una silla. Abrió su carpeta, revelando impresiones de estados financieros, documentos. La Fundación del Hospital Infantil de Boston recibió una donación de $10 millones de la familia Kensington. El año pasado, la fundación fiduciaria se destinó específicamente al departamento de neurología. El de mañana, el tenedor cayó sobre la mesa. 10 millones. Alexandra asintió con gravedad. Y ahí está más. La junta directiva del hospital incluye a 3 altos ejecutivos de empresas propiedad de Kensington Media. Grupo. Marcus maldijo en voz baja. Por eso de repente afirman que Elijah no es candidato para el tratamiento. Kensington también está moviendo los hilos aquí. Alexandra reunió los documentos. Nosotros, es necesario confrontar directamente a la administración del hospital. Esto constituye negligencia médica y potencialmente discriminación y definitivamente una violación ética. Se dirigieron a la administración oficinas en el último piso. Alexandra lideraba con determinación profesional. La recepcionista intentó convertirlas lejos alegando la necesidad de citas, pero Alexandra insistió. Se trata de una posible violación de los derechos de los pacientes y la ética médica. O hablamos con el director médico ahora, o nuestro próximo la conversación será con las autoridades estatales de licencias en la prensa. La amenaza fue suficiente para ganar. Los llevaron a una sala de conferencias, donde esperaron casi 30 minutos antes de que el doctor Harrington, el director médico del hospital, apareció. Estuvo acompañado por el asesor legal del hospital. Una clara señal de que esperaban conflicto. Señora West, comenzó el doctor Harrington con un tono cuidadosamente neutral. Yo entiendo que tenga inquietudes sobre el plan de tratamiento de un paciente. Alexandra expuso su caso metódicamente, presentando la evidencia de la influencia financiera de Kensington y el cambio repentino en el plan de tratamiento de Elijah, a pesar de no tener justificación médica. Tamara añadió su relato de primera mano sobre el cambio de actitud y las recomendaciones del Dr. Lawson. El Dr. Harrington escuchó impasible antes de responder. Si bien entiendo sus preocupaciones, debo señalar que las decisiones sobre el tratamiento las toman nuestros médicos basándose en su criterio clínico. Sería inapropiado que administración intervenga en decisiones médicas. Alexandra se inclinó hacia adelante. Y también sería inapropiado que un donante importante podría intervenir en esas decisiones, porque eso parece ser exactamente lo que está sucediendo aquí. El asesor legal del hospital habló. Esa es una acusación grave sin pruebas. El hospital categóricamente niega que algún donante influya en las decisiones sobre la atención de los pacientes. Marcus había guardado silencio hasta ahora. Entonces explique por qué un niño que fue considerado un candidato ideal para un tratamiento innovador, el mes pasado de repente no está calificado, tras ser difamado públicamente por su donante de $10 millones. La tensión en la habitación era palpable como la del doctor. La mirada de Harrington se dirigió a Elijah, quien se sentó en silencio junto a Tamara. Sus manos temblaban más notablemente que antes. Algo en la expresión del niño, una mezcla de confusión, dolor y resignación, pareció afectar Lacmo. Revisaré personalmente las notas del Dr. Lawson,
y me aseguraré de que todas las decisiones sean médicamente acertadas, dijo finalmente. Pero debo pedirle que se abstenga de hacer acusaciones infundadas contra esta institución. Mientras se preparaban para salir, el equipo de seguridad del hospital apareció en la puerta. ¿Hay algún problema?, preguntó el guardia principal, con la mano apoyada significativamente en su radio. No hay problema, Alexandra respondió con suavidad. Estábamos terminando nuestra discusión. La amenaza implícita fue, claro, estaban siendo vigilados. Sus movimientos dentro del hospital eran monitoreados. Mientras regresaban al ascensor, Marcus sacó su teléfono para grabar un enfrentamiento en video, pero Alexandra lo detuvo. Aquí no. Eso es exactamente lo que quieren. Una excusa para... Nos expulsaron y posiblemente nos arrestaron por causar disturbios. El equipo de seguridad nos siguió a una distancia prudencial, mientras recogieron el historial médico de Elijah del departamento de neurología y se dirigieron a la salida. En el vestíbulo, pasaron un gran muro de donantes donde el Kensington Family Trust se exhibió de manera destacada en la categoría de platino más alta. Afuera, en el estacionamiento, finalmente sintieron que podían hablar libremente. Acaban de negarle atención a un niño de 7 años. Mi hijo murió por la venganza de un donante rico, dijo Tamara, con la voz temblorosa por una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo está pasando esto en Estados Unidos? Marcus ayudó a Elijah a entrar en el coche. Dinero, poder, influencia, las mismas armas que se han utilizado contra comunidades marginadas para siempre. Alexandra ya estaba en su teléfono dictando notas para nuevos asuntos legales. Esto cambia nuestra estrategia. Estamos agregando la discriminación médica y las violaciones de los derechos de los pacientes a nuestra demanda. Mientras se alejaban del hospital, Tamara tomó la mano de Elijah, tratando de explicar en términos sencillos por qué no pudo obtener la ayuda que habían venido a buscar. A veces, los bebés con mucha dinero creen que las reglas no se aplican a ellos. Pero les vamos a demostrar que están equivocados. Elijah la miró, con ojos demasiado viejos para sus 7 años. ¿Será por el color de mi piel? ¿Cómo? Marcus dijo en el avión. La pregunta flotaba en el aire. Su terrible simplicidad, dejando al descubierto la fealdad contra la que luchaban. Ninguno de los adultos pudo encontrar las palabras para responder. ¿Te duele el corazón por Elijah cuando el hospital le negó el tratamiento? Comenta primero si crees que el hospital traicionaron su juramento de no hacer daño, o en segundo lugar, si crees que eran justos, protegiendo sus intereses. Dale me gusta a este video si alguna vez has presenciado cómo el dinero y el poder pueden corromper lo esencial. Instituciones, y suscríbete para ver cómo Tamara y Marcus luchan contra esta injusticia. ¿Conseguirá Elijah alguna vez atención médica que necesita desesperadamente? ¿Y hasta dónde llegará Kensington para silenciarlos? La batalla se está volviendo peligrosa. Territorio. Apenas había salido el sol, cuando un suave golpe en la puerta de la casa de huéspedes de Alexandra sobresaltó a Tamara despierta. Había estado durmiendo ligeramente, con un brazo protector alrededor de Elijah, quien había finalmente me quedé dormido después de otra noche de pesadillas. Marcus, que había empezado a dormir en la sala de estar, sofá para proporcionar una capa extra de seguridad, ya estaba en la puerta con Alexandra, hablando en voz baja con una mujer que Tamara no reconoció. Está bien, dijo Alexandra suavemente señalando la detención de mañana. Les habla la reverenda Diane Johnson de la primera iglesia comunitaria. Está aquí para ayudar. La reverenda Johnson, una digna mujer negra de unos 60 años, con cabello plateado y ojos amables, se acercó a Tamara con una sonrisa amable. La señora West me contó lo que usted y su hijo están pasando. La comunidad eclesial quiere ofrecer apoyo. Mientras Tamara se ponía una bata y se unía a ellos en la cocina, el reverendo Johnson explicó que su congregación tenía una larga historia de brindar refugio a las familias que enfrentaban discriminación y injusticia. Tenemos una red de hogares donde tú y Elijah pueden alojarse, rotando cada pocos días para garantizar su seguridad y privacidad. Estas son familias que entienden lo que significa enfrentar racismo sistémico, y estamos comprometidos a oponernos a él. La oferta hizo llorar a Tamara ojos. Después de días de sentir que todo el mundo estaba en su contra, esta expresión de solidaridad fue
Abrumador. ¿Por qué ayudarías a desconocidos así? Reverendo Johnson tomó su mano. Porque hemos estado donde tú estás. Circunstancias diferentes. Quizás, pero la misma lucha. Y porque es lo correcto. Con sus fondos menguando y las preocupaciones sobre la seguridad, en la casa de huéspedes de Alexandra, está creciendo después de que se detectaran vehículos sospechosos circulando varias veces, dijo Tamara. Aceptó la oferta con gratitud. En cuestión de horas habían empacado sus artículos esenciales, pertenencias, y se mudó a la primera casa segura, un acogedor apartamento en el sótano de la casa de un profesor jubilado y su esposa. A medida que pasaban los días, se mudaron entre diferentes hogares de la red, una enfermera practicante con hijos adultos, una pareja joven que dirigía un centro comunitario, una mujer mayor cuyo su propio hijo había sufrido discriminación en el sistema escolar décadas antes. La familia no solo proporcionó refugio, sino también comidas, apoyo emocional y, a veces, cuidado de niños para que Tamara pudiera asistir a reuniones legales con Alexandra. Mientras tanto, Marcus había estado contactando a todos los contactos médicos que pudo encontrar, buscando opciones de tratamiento alternativas para Elijah, cuya condición seguía deteriorándose. Los traslados diarios y el estrés constante no ayudaba a la salud del niño, pero no tenían muchas opciones dadas las circunstancias. Alexander, el equipo legal, había presentado mociones para que el juez Holloway fuera recusado debido a sus conexiones financieras con Kensington, pero el proceso avanzaba lentamente en el sistema judicial. Al quinto día de salir del hospital, Tamara recibió un mensaje inesperado en la cuenta de correo electrónico segura que Alexandra había configurado para comunicaciones de emergencia. Necesito reunirme. Tengo información importante. Cafetería del aeropuerto 14. Venga solo. Jessica Bell. Tamara reenvió inmediatamente la mensaje a Alexandra y Marcus, inseguros de si confiar en él. Podría ser una trampa. Marcus advirtió durante su conferencia telefónica de emergencia. Kensington podría estar usándola para atraer. Podría sacarte. O ella realmente podría tener información que ayude a nuestro caso. Replicó Alexandra. Sabemos que ella presenció todo el incidente y posiblemente tenga pruebas de audio. Tras una cuidadosa deliberación, decidieron que Marcus iría en lugar de Tamara con Alexandra esperando cerca como respaldo. Si Jessica parecía sincera, la llevarían a reunirse con Tamara en un lugar seguro. La cafetería del aeropuerto estaba lleno de viajeros cuando llegó Marcus, y se sentó con una vista clara de todas las entradas. Reconoció Jessica, entró inmediatamente, todavía con las grandes gafas de sol que se habían convertido en su firma durante su encuentro anterior, aunque ahora parecía más demacrada, mirando constantemente por encima del hombro. Cuando vio a Marcus en lugar de Tamara, dudó antes de acercarse con cautela. ¿Dónde está Tamara?, preguntó deslizándose hacia él. Siéntate frente a él. Seguro, respondió Marcus simplemente, porque querías vernos. Jessica se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Me despidieron de la aerolínea. Al día siguiente de conocernos, el personal de seguridad me escoltó fuera del edificio, confiscó mi teléfono de la empresa y me exigió que firmara un acuerdo de confidencialidad antes de recibir mi último cheque. Sacó una memoria USB de su bolsillo, pero no sabían que la tenía. Ya hice una copia de seguridad de la grabación de la cabina en mi cuenta personal en la nube. Descargué una copia antes de que cancelaran mi acceso. Marcus no tomó la unidad inmediatamente. ¿Por qué me ayudas? ¿Nosotros? Estás arriesgando mucho. Jessica se quitó las gafas de sol, revelando una mirada cansada y una mirada resuelta. Expresión. Porque lo que le pasó a ese niño estuvo mal, y porque estoy harta de ser cómplice de un sistema que protege a personas como Kensington mientras castiga a las víctimas, ella impulsó la iniciativa. El audio capta claramente los comentarios racistas de Warren y el sonido de la bofetada. Se puede oír a Elijah llorando después y las amenazas de Warren. Todo está ahí. Después de enviarle un mensaje a Alexandra, quien confirmó reunión parecía legítima, Marcus llevó a Jessica a su actual casa segura donde Tamara la esperaba con Reverendo Johnson. El reencuentro entre las dos mujeres fue emotivo, y Jessica se disculpó repetidamente por no haber hecho lo que le pedían, más para proteger a Elijah durante el vuelo. Me entrenaron para desescalar.
para proteger los intereses de las aerolíneas, para evitar la confrontación con los pasajeros de alto valor, explicó con amargura. Todo el sistema está diseñado para proteger a personas como Kensington. Alexandra llegó poco después. Después aseguré inmediatamente la unidad USB y comience el proceso de autenticación del audio. Grabación. Esto es exactamente lo que necesitábamos, confirmó, después de ejecutarlo con un software especializado. Claro, pruebas de agresión y animosidad racial. Con esto, podemos potencialmente superar la orden de censura y presentar pruebas convincentes. Pruebas ante un nuevo juez. Pero su alegría duró poco. A la mañana siguiente, Alexandra recibió la notificación de que Warren Kensington había presentado una moción para excluir cualquier evidencia de audio, alegando que se había obtenido ilegalmente y violado regulaciones federales de aviación. Simultáneamente, Jessica recibió una orden de cese y desistí de la carta de los abogados de las aerolíneas amenazando con cargos criminales por robo de propiedad de la empresa. Información. ¿Cómo lo supieron?, preguntó Tamara, atónita por la rápida respuesta. Fuimos muy cuidadosos. La expresión de Marcus se ensombreció. Nos están monitoreando. De alguna manera. Nuestros correos electrónicos, nuestros teléfonos, tal vez incluso la oficina de Alexandra. Un barrido de sus dispositivos revelaron un sofisticado software espía en el teléfono personal de Jessica, instalado remotamente después de que ella hiciera una copia de seguridad de la grabación, pero antes de que la despidieran. La han estado rastreando. Movimientos, leer sus mensajes, incluso activar su micrófono a distancia. El consultor de seguridad informática de Alexandra confirmó, este nivel de vigilancia requiere muchos recursos. La revelación provocó escalofríos en el grupo. Si Jessica se había visto comprometida, ¿quién más podría estarlo? Implementaron nuevos y estrictos protocolos de seguridad, abandonando dispositivos potencialmente comprometidos y comunicándose únicamente a través de canales cifrados proporcionados por un grupo de veteranos en el que Marcus confiaba. A pesar de estos reveses, Alexandra continuó construyendo su caso legal, trabajando toda la noche para prepararse para las próximas audiencias. El apoyo de la comunidad. La red se expandió a medida que se corrió la voz sobre la situación de Ilaiche a través de canales confiables. Un médico negro local. El grupo se ofreció a examinar a Ilaiche y documentar su deterioro para los registros judiciales. Un juez jubilado proporcionó asesoramiento estratégico para navegar por el sistema legal cuando se enfrenta a un oponente poderoso. Incluso los dueños de negocios locales contribuyeron con una farmacia que proporcionaba los productos básicos de Ilaiche, medicamentos a precio de costo y una juguetería enviando regalos para alegrar los días cada vez más difíciles del niño. Pero Warren Kensington también estaba intensificando su campaña. Sus medios de comunicación comenzaron a publicar artículos que cuestionaban la aptitud de Tamara como madre, destacando su condición de madre soltera y sus dificultades financieras como evidencia de un entorno familiar inestable. Cuando la foto de Marcus apareció junto a artículos que insinuaban una relación romántica, relación entre él y Tamara, sugiriendo que estaba usando la situación para beneficio personal, se dieron cuenta de los ataques se estaban volviendo más personales y selectivos. Intenta desacreditarnos por todos los medios. Es necesario, observó Alexandra con gravedad, pintando a Tamara como una madre no apta, Marcus como un oportunista, y yo como un abogado que buscaba publicidad. La presión me pasó factura. Todos ellos. Tamara perdió peso porque el estrés y la vigilancia constante le dejaron poco apetito. Marcus sufría de insomnio y sus síntomas de estrés postraumático resurgieron a medida que la situación se parecía cada vez más a las condiciones de alerta máxima que había experimentado en combate. Incluso Alexandra mostraba signos de tensión. Ojeras bajo los ojos, evidencia de demasiadas noches sin dormir preparando documentos legales. Pero fue Ilaiche quien sufrió más. Arrancado de su rutina, se le negó el tratamiento médico necesario y, sintiendo el miedo de su madre a pesar de sus esfuerzos por protegerlo, su condición empeoró dramáticamente. Los temblores en sus manos se extendieron a sus brazos y ocasionalmente a sus piernas. Su capacidad de atención se redujo a meros minutos. Lo más preocupante fueron las crisis de ausencia cada vez más frecuentes.
Breves momentos en los que se quedaba con la mirada perdida, sin responder a su nombre ni a su tacto. Un neurólogo pediátrico de él. La red de apoyo comunitario lo examinó y le ofreció una evaluación esclarecedora. Sin el tratamiento adecuado, pronto ILH podría enfrentar daño neurológico permanente. La noticia devastó a Tamara, quien se derrumbó en los brazos de Alexandra. ¿Qué clase de persona le hace esto a una niño? ¿Cómo puede dormir sabiendo que está causando este sufrimiento? Alexandra. No obtuvimos respuesta, solo una determinación férrea. Documentamos todo, cada síntoma, cada convulsión, cada noche de sueño perdido. Esto se convierte en evidencia no solo para nuestro caso, sino para posibles delitos. Cargos contra Kensington por poner en peligro a un menor. Al día siguiente, un nuevo desafío. Mientras Alexandra se preparaba para presentar en su última moción, recibió una llamada urgente de su socio. El cliente más importante del bufete amenaza con retirar su negocio a menos que abandonemos el caso Parker. No lo dirán directamente, pero está claro que Kensington los atacó. Alexandra no lo dudó. Diles que les devolveremos el anticipo esta tarde. Ningún cliente merece ser abandonado. Nuestros principios. Aunque hablaba con convicción, la realidad era cruda. Sin ese cliente, su pequeña empresa tendría dificultades para pagar la nómina de su personal. No compartió esto con Tamara, que ya llevaba bastantes cargas. Esa noche, mientras se reunían en su nuevo refugio, el hogar de Jessica, una organizadora comunitaria con un sistema de seguridad de última generación, recibió una llamada de un colega que sigue trabajando en la aerolínea. Dicen que robaste propiedad de la empresa, susurró. Se habla de presentar cargos penales, llamó el propio Warren Kensington al director ejecutivo, exigiendo que se tomen medidas. Los muros se cerraban sobre ellos y sus opciones se reducían. Pero como les recordó Marcus, citando la sabiduría de su abuela, cuando estás rodeado por todos lados, la única salida es a través de él. La pregunta era si tuvieran la fuerza para romper las formidables barreras que Kensington había erigido a su alrededor, o si serían aplastado en el intento. El amanecer amaneció sobre el puerto de Boston mientras Alexandra West estaba de pie junto a la ventana de su oficina en el centro, viendo los primeros rayos de sol brillar en el agua. No había ido a casa la noche anterior, trabajando directamente para preparar su estrategia legal más agresiva hasta el momento. El escritorio detrás de ella estaba cubierto con textos legales, precedentes jurisprudenciales y tazas de café vacías, evidencia de una noche. No se gastó en rendición, sino en una cuidadosa planificación. Marcus entró silenciosamente. Llevaba café recién hecho y sándwiches de desayuno. Parece que no has dormido, observó, dejando él comida. Alexandra tomó el café agradecida. Dormir es para quienes no luchan contra multimillonarios, dijo. Señaló los documentos que estaban esparcidos sobre su escritorio. Pero valió la pena. Ya no nos limitamos a defendernos. Hoy, contraatacamos. Su plan era audaz. Presentar una denuncia exhaustiva. Demanda federal contra Warren Kensington por agresión, discriminación, conspiración, intimidación de testigos y violación de los derechos civiles de ILH. Si los tribunales estatales se ven comprometidos por su influencia, recurriremos a la justicia federal, explicó. Cuando Tamara se unió a ellos, después de haber dejado a ILH al cuidado de la hija del reverendo Johnson, una enfermera pediátrica que podía monitorear su condición. Y no solo demandamos a Kensington personalmente, nombramos a sus empresas, la aerolínea, hospital, todos los que participaron en esta campaña coordinada de acoso y discriminación. Tamara examinó los documentos meticulosamente preparados con una mezcla de esperanza y inquietud. ¿Podemos realmente luchar contra todas estas poderosas entidades a la vez? La sonrisa de Alexander era feroz. Esperan que nos dejemos intimidar por sus recursos. En cambio, usaremos su tamaño contra ellos. Cada acusado tendrá sus propios intereses que proteger, su propia reputación que considerar. Eso crea grietas en su frente unido que podemos aprovechar. Marcus asintió con aprobación. Dividir y conquistar. Estrategia militar clásica. Mientras se preparaban para partir hacia el juzgado, Jessica llegó con noticias propias. Me han contactado otros 3 auxiliares de vuelo que han presenciado un comportamiento similar de
Kensington en vuelos anteriores. Están dispuestos a dar declaraciones anónimas. Este fue el gran avance. Habían estado esperando evidencia de que el incidente con Ilaiche no fue aislado, sino parte de un patrón de comportamiento que Kensington había logrado suprimir previamente mediante su influencia y riqueza. Mientras Alexandra presentaba su demanda federal, Marcus lanzó la segunda fase de su contraofensiva. Una campaña de recaudación de fondos cuidadosamente orquestada para el tratamiento médico de Ilaiche. Trabajando con su equipo de defensa de veteranos, Red y varias organizaciones de derechos civiles, creó una plataforma en línea segura donde los partidarios podían contribuir a un fondo fiduciario administrado por una firma financiera independiente, garantizando la transparencia y la protección de ataques legales de Kensington. La respuesta fue inmediata y contundente. Veteranos. Los grupos fueron los primeros en movilizarse y muchos de ellos agregaron mensajes personales de apoyo tanto para Ilaiche como para Marcus. Las organizaciones de derechos civiles amplificaron la campaña a través de sus redes, presentándola como una lucha contra el racismo, discriminación y abuso de poder corporativo. En 24 horas, habían planteado suficiente para cubrir las necesidades médicas inmediatas de Ilaiche y asegurar el tratamiento en una clínica especializada en Canadá si necesario. La repentina oleada de apoyo público atrapó al imperio mediático de Kensington. Sin darse cuenta, a pesar de controlar numerosos medios, no pudieron contener la historia mientras se difundía por las redes sociales, medios de comunicación, sitios de noticias independientes y el boca a boca. La presentación estratégica de Alexandra D. La demanda federal había generado registros judiciales que eran de acceso público, lo que permitía a los periodistas, medios fuera de Kensington para informar sobre las acusaciones sin temor a demandas por difamación. La respuesta de Warren Kensington fue rápido y furioso. Su equipo legal presentó mociones para desestimar la demanda federal, alegando falta de jurisdicción y no se presentó una reclamación. Simultáneamente, intensificaron su campaña mediática, retratando a Tamara, Marcus y Alexandra como oportunistas que explotan un incidente menor para ganancias financieras y atención pública. Pero su acción más insidiosa se produjo 3 días después de la presentación federal. Tamara recibió una llamada de Alexandra mientras visitaba al nuevo neurólogo de Ilaiche, uno de los pocos especialistas dispuestos a tratarlo. A pesar de la presión de sus colegas afiliados al hospital, los abogados de Kensington se pusieron en contacto. Alexandra dijo con la voz tensa, con ira contenida: están ofreciendo un acuerdo. El corazón de Tamara se aceleró. ¿Qué? ¿Qué tipo de acuerdo? $2 millones para la atención médica de Ilaiche, su educación futura, y dolor y sufrimiento. Cobertura integral de todas sus necesidades hasta bien entrada la edad adulta. Parecía que todo. Habían estado luchando por ello. Pero el tono de Alexandra hizo dudar a Tamara. ¿Cuál es el truco? Una confidencialidad. Acuerdo. El más restrictivo que he visto. Nunca se te permitiría hablar de lo que pasó en ese vuelo o nada de lo que siguió. Nada de declaraciones públicas, ni conversaciones privadas, ni siquiera terapia. Sesiones, Ilaiche. Estará igualmente restringido una vez que alcance la edad adulta. Hizo una pausa. Y tendría que hacer una declaración pública de que malinterpretó el incidente, que Warren Kensington nunca agredió a Ilaiche, y que sus acciones eran las de un pasajero preocupado que respondía a un posible problema de seguridad. La implicación era clara. Tamara tendría que etiquetarse públicamente como mentirosa y absolver a Kensington de todo delito. Eso destruiría todo por lo que hemos estado luchando, dijo Tamara, mirando a Ilaiche a través de la ventana de la sala de exámenes mientras el neurólogo puso a prueba sus reflejos. Pero si eso garantiza que Ilaiche reciba la atención que necesita. El neurólogo confirmó lo que temían. Sin tratamiento especializado, Ilaiche pronto podría sufrir daño neurológico permanente. Las convulsiones se estaban volviendo más frecuentes y su función cognitiva mostraba signos de deterioro. Es tu decisión, dijo Alexandra con suavidad. Nadie te culparía por poner la salud de Ilaiche primero. Tamara guardó silencio por un momento. Largo momento, dividida entre las necesidades médicas inmediatas de su hijo y los principios más amplios en juego. Cuando regresó esa noche, Marcus los esperaba en la casa segura con sus propias noticias. La campaña de recaudación de fondos había llegado a su fin.
objetivo inicial y seguía creciendo. Además, un especialista de Johns Hopkins se había puesto en contacto y se había ofrecido a revisar el caso de Ilaiche y potencialmente aceptarlo en un programa de tratamiento innovador. Tenemos opciones, le aseguró Marcus. No tienes que tomar la sangre de Kensington. Dinero con todas esas condiciones. Tamara compartió los detalles de la oferta de acuerdo, incluyendo los requisitos. Declaración pública. La expresión de Marcus se ensombreció. Quiere más que silencio. Él quiere reivindicación. Quiere que limpie su nombre para poder continuar con sus ambiciones políticas sin esto. El incidente se cernía sobre él. La comprensión fortaleció su determinación para el mañana. Entonces no lo entiende. Ilaiche. Y no me callarán, ni por dinero. Alexandra presentó su rechazo formal a la oferta de acuerdo. A la mañana siguiente, por la tarde, Warren Kensington había intensificado sus ataques a un nuevo y aterrador nivel. Una trabajadora social del Departamento de Servicios para Niños y Familias llegó a la oficina de Alexandra, acompañada por 2 agentes de policía con una orden judicial para realizar un control inmediato del bienestar de Ilaiche. Hemos recibido múltiples denuncias de negligencia médica, explicó la trabajadora social, presentando documentación, alegando que Tamara se negaba a recibir el tratamiento necesario para la condición de Ilaiche y lo exponía a condiciones inestables. Condiciones de vida. El momento dejó claro que se trataba de una represalia de Kensington. Por rechazar su acuerdo, Alexandra contactó inmediatamente al juez que había emitido la orden, presentando evidencia de los continuos esfuerzos de Tamara para asegurar la atención médica adecuada para Ilaiche a pesar de la interferencia activa de las mismas partes ahora alegan negligencia. El juez, desconociendo el contexto completo,